Hola, Licen. Buenas noches con todos, Buenas estimados noches. Buenas noches, estudiantes. licenciada. Buenas noches. Mis estimados estudiantes, tengan ustedes muy buenas noches. Bienvenidos a su primera clase de matemáticas. Hoy vamos a estar revisando algunos temas relacionados con lo que es el módulo. Si ustedes han estado revisando la plataforma, tienen cargado el módulo y ahí están los temas que vamos a desarrollar hoy. Buenas noches, licenciada. Bien, mis estimados estudiantes, les voy a rogar que al momento de ya empezar la clase me ayuden desactivando su audio para evitar así interrupciones durante la clase. Aún así, si es que ustedes tienen alguna duda adicional cuando estoy impartiendo la misma, por favor me lo hacen saber al momento. O al final también vamos a estar socializando lo que son las... Sí, amor, tiene que compartir. No me parece. Por lo menos si hubieras dado por aquí. Licen, también nos pregunta cuáles más son los nuevos. ¿Quieren saber cuáles Diga, son? hasta de más, diga. Dios mío, no tenemos tiempo ahorita. ¿Cuántos estudiantes nuevos hay? No, sí, sí hay bastantes nuevos. Vamos a hacer algo, de verdad, hagamos algo. Yo soy nuevo No, también. vámonos de un paseo. Soy nuevo, Licen. Bien, es del paseo hablamos al final, ¿ya? Porque yo tengo que continuar con la clase. Listo, ahorita sí ayúdenme con sus audios. A ver, dos participantes levantaron la mano. Tengan la bondad, ayúdenme con sus audios, mis estimados estudiantes. Ya. Bienvenidos, mis queridos estudiantes, a su clase de matemáticas. Mi nombre es Rocío Rezabala. En este ciclo voy a estar impartiendo con ustedes lo que es la materia de mate, ¿ya? Cualquier duda, cualquier tipo de soporte que necesiten, siempre estamos prestos nosotros en la brevedad posible para solventarles. ¿Listo? Me imagino que la tutora ya les ha de compartir el contacto de todos los docentes, así como yo, está el docente de lenguaje, de informática, de inglés, de sociales, de ciencias naturales. Entonces, vamos a empezar. Ya, vamos a empezar. Hoy vamos a ver lo que son algunas de las propiedades de los números reales con exponente entero. ¿Qué significa exponente entero? Que no, un exponente que no tiene parte decimal. Lo que vamos a ver son las potencias del exponente entero, las propiedades de las potencias y también algunas operaciones. ¿Qué nos dice? Las potencias con exponente entero son aquellas en donde, para que haya una potencia, siempre debe existir una base. La base es el número grande, se puede decir, que está inmerso dentro de esta potencia. El número que está como superíndice de la base es el exponente. Y el exponente siempre me va a indicar el número de veces que se va a multiplicar la base para obtener el resultado. ¿Listo? Entonces, ahora tenemos algunas de las propiedades de las potencias. ¿Qué nos dice la primera propiedad? El producto de dos potencias con diferentes bases e iguales exponentes es igual al producto de sus bases manteniendo el mismo exponente. Aquí tenemos dos potencias, ¿no es cierto? Potencia 1 y potencia 2. ¿Qué nos dice? El producto. Al decir el producto de dos potencias, estamos hablando de la multiplicación de estas dos potencias. Con diferentes bases, claro que tienen diferentes bases, porque en la potencia número 1 tenemos la base 5 y en la potencia número 2 tenemos la base 2.
Entonces, una de las propiedades nos dice que cuando tengamos un producto de potencias con bases distintas e iguales de exponentes, lo único que se va a hacer para obtener el resultado es multiplicar sus bases y conservamos el exponente. Básicamente, lo que se puede resumir de esta propiedad es multiplicación de bases y conservar el mismo exponente. Se multiplican sus bases y se conserva el mismo exponente. De tal modo que aquí nos queda, por ejemplo, 5 por 2, 10. Y como vamos a conservar el mismo exponente, sería 11. 3 por 5, 15. Y conservamos el mismo exponente, que es 3. ¿Qué nos hace falta de acá? Completar la resolución. ¿Qué nos dice el superíndice, es decir, el exponente de la base, el número de veces que se va a multiplicar mi base? En este caso, mi 10 se va a multiplicar 11 veces. ¿Listo? Ya, en el segundo nos queda 15 elevado al cubo. Significa que el 15 se va a multiplicar 3 veces. Tenemos acá 6 por 8, 48 de base y se conserva el 6 de exponente. ¿No es cierto? Entonces, ¿qué significa aquí? Que mi 48 se va a multiplicar 6 veces. En el siguiente ejemplo, tenemos 3 por 5, 15 y conservamos de igual manera la base. Esto es con la primera propiedad. Vamos con la segunda, que nos dice la división. Que nos dice la división de dos potencias con diferentes bases e iguales exponentes es igual a la división de sus bases manteniendo el mismo exponente. Cuando yo tengo aquí, esta es una fracción, ¿no es cierto? Una fracción de exponentes. La fracción significa división o cociente. Cuando yo tengo la división de dos potencias, en este caso 12 elevado al cuadrado dividido para 4 elevado al cuadrado. ¿Tenemos diferentes bases? Sí, pero tenemos los mismos exponentes. Entonces aquí se va a dividir únicamente sus bases y se conserva el mismo exponente. 12 dividido para 4 a 3 y se conserva el exponente que es 2. En el siguiente tengo 36 dividido para 6. Divido el 36 para 6, que me da a 6 y conservo el exponente. En el siguiente ejemplo tengo 10 sextos, dividido para 2 a la sexta. Dividimos sus bases y conservamos su exponente. 10 dividido para 2 a 5 sextos. Perdón, no es 5 sextos, es 5 a la 6. Cuando tengo una expresión de esta manera, tenemos que llamarlo como 10 elevado a la sexta y 2 elevado a la sexta potencia. Listo. Esto en cuanto a las dos primeras propiedades de las potencias. Por ejemplo, acá tenemos ejercicios de potencias también. El ejercicio A nos dice 7 elevado al cubo más 2 elevado al cubo, por 2 elevado al cubo y por 3 elevado al cubo. Después el ejercicio B y así el ejercicio C. Entonces acá los vamos desarrollando. 7 elevado al cubo por 2 elevado al cubo y por 3 elevado al cubo. Producto de bases diferentes e índices iguales. ¿Qué tengo que hacer? Multiplicar las bases y conservar el exponente. Entonces aquí que estoy haciendo, multiplicando todas las bases. 7 por 3, 21, ¿no es cierto? Y 21 por 2 es 42 elevado al cubo. ¿Qué me indica este cubo? Que mi 42 voy a multiplicarlo. 42 por 42 y ese resultado por 42 me sale 74.088. Vamos con el ejercicio B. De igual manera tenemos 2 elevado al cuadrado por menos 2 elevado al cuadrado. ¿Esto qué va a ser igual? A la multiplicación de sus bases y conservando el mismo exponente. Entonces yo multiplico las bases. 2 por menos 2 me da menos 4 elevado al cuadrado. Y esto
resolviendo esta potencia, menos por menos me da más y 4 por 4, 16. Lo resuelvo de esa manera. Y del mismo modo el ejercicio de acá, tenemos producto de potencias con diferentes bases e iguales exponentes. ¿Qué me dice la propiedad? Que debo multiplicar sus bases y conservar su exponente. Entonces, vamos a multiplicar cada una de sus bases y resolver el ejercicio de potencia que nos queda y finalmente tenemos el resultado. 5 por 3, 15, 15 por 7, 105 y 105 por 4 me da 420. Profe, 400. Hola. no se le escucha nada porque los compañeros tienen el micrófono prendido y sinceramente no escucho nada. Me parece que no es el micrófono de sus compañeros porque sí los tienen apagados. Lo que pasa es que estamos los tres docentes ahorita en clases. Entonces, pero voy a tratar de alzar un poquito más la voz. La verdad ¿ya? no le escucho nada, profe, porque escucho mucha interferencia y no le escucho nada de lo que dice. A ver, ¿ahora me escucha? Y Estoy también hablando un mucho ruido, poquito. profe. ¿Ahora me escucha? Puede ser la señal porque yo sí la escucho. Mucho ruido. Yo también sí le escucho, dice. Se le escucha, Lisa, solo que... Sí se escucha el ruido, Licen, pero yo sí logro escucharle bien. Entonces debe ser también el problema de audio, lo mejor de sus teléfonos. Voy a tratar de alzar un poquito más la voz, ¿ya? Bien, como les iba diciendo, aquí lo que tenemos que ir aplicando en cada ejercicio son las propiedades. Entonces, en este ejercicio de aquí lo que tenemos que aplicar es el producto de bases diferentes con exponentes iguales. ¿Y qué nos dice esta propiedad? Que tenemos que multiplicar las bases y conservar los exponentes. Es todo lo que tenemos que hacer. Entonces, tomamos las bases y las multiplicamos. 7 por 3, 21 y 21 por 2, 42 elevado al cubo. Resolvemos este ejercicio de potencias. ¿Qué me indica el 3? Que se va a multiplicar 3 veces el 42. Entonces 42 por 42 y ese resultado por 42 me da 74.088. Vamos con el ejercicio B. De la misma manera tenemos que aplicar la propiedad. Entonces acá tenemos que tomar las bases y multiplicarlas. 2 por menos 2 me da menos 4 y esto elevado al cuadrado. Entonces, aquí, ¿cómo nos queda? ¿Qué nos dice el 2? Que se va a multiplicar 2 veces este valor que está dentro del paréntesis, incluido su signo. Por eso acá ya aplicamos ley de signo, decimos menos por menos, más. Y 4 por 4, 16. Vamos con el siguiente ejercicio, que es, tenemos que aplicar la misma propiedad, producto de bases diferentes y potencias iguales. Entonces, tomamos y multiplicamos sus bases. 5 por 3, 15. 15 por 7, 105 y 105 por 4, 420 elevado al cuadrado. Si resuelvo este ejercicio de potencia, ¿qué me indica el 2? El número de veces que se va a multiplicar mi base. Entonces, 420 por 420 me da 176.400. ¿En qué parte sería? En su desarrollo, ¿cierto? Por favor, no rayen la pantalla. Entiendan a la licenciada, por favor. Y su situación inicial dando apertura a la Bien, muchas gracias. Vamos a continuar. Ya, vamos con la tercera propiedad de las potencias. ¿Qué nos dice el producto de dos potencias con iguales bases y diferentes exponentes? Es igual a la misma base, siendo su exponente la suma de los exponentes. Entonces, ahora cuando tenemos la misma base, pero los exponentes están siendo diferentes, en este caso, conservamos sus bases, es decir, en este caso las bases es 4, conservamos el 4 y sumamos los exponentes. Entonces acá nos queda base 4 y 5 más 6, 11. Acá nos queda 3 a la 5 por 3 a la 4. Si aplicamos la propiedad, nos queda únicamente 3
y la suma de sus exponentes, 3 elevado a la 9. La siguiente propiedad nos dice que la división de dos potencias, aquí tenemos una división de dos potencias con iguales bases. Ahora ya tenemos división con iguales bases, pero diferentes exponentes. ¿A qué va a ser igual? A la misma base, es decir, unificamos las bases iguales, pero restamos sus exponentes. El exponente del numerador restamos con el exponente del denominador. Cabe indicar que en una expresión fraccionaria, el numerador es lo que se encuentra por encima de la raya de fracción y el denominador es lo que se encuentra por debajo de la raya de fracción. Entonces acá lo que tengo que hacer yo es conservar la base, el número que tengo como base y restar el exponente del numerador menos el exponente del denominador. Entonces aquí nos queda 4, 10 menos 2 va a ser igual a 4 elevado a la 10. En el siguiente ejemplo, de igual manera, conservamos su base, que es 8, y restamos 7 menos 3, que finalmente me da 8 elevado a la 4. En el tercer ejercicio, de igual manera, 5 dividido para los 5 que hago aquí, conservo la base y resto los exponentes. 6 menos 1, me queda 5 elevada a la quinta potencia. Vamos a ver lo que son las operaciones con potencias. A la hora de nosotros resolver operaciones con potencias tenemos que aplicar una serie de pasos que son los que se indican de manera cronológica acá. Primerito vamos a resolver lo que son los paréntesis, seguido de eso las potencias, después vamos a las multiplicaciones y las divisiones, finalmente si es que quedan sumas o restas para llegar a obtener el resultado. Otra de las propiedades que quería indicarles también es la potencia negativa de una fracción es igual a la potencia positiva de la fracción inversa. La potencia negativa de una fracción es igual a la potencia positiva de la fracción inversa. En este caso tenemos un producto de potencias fraccionarias, ¿no es cierto? En este ejemplo de aquí. Este es el ejemplo. ¿Qué tengo primerito? 2 tercios elevado al cuadrado por 2 tercios elevado a la menos 2. Esta expresión fraccionaria está bien porque mi exponente es positivo. Pero en la segunda expresión fraccionaria no está correcto y para ello también existe una propiedad. Siempre que yo tengo un número elevado a un exponente negativo, lo que tengo que hacer es invertir la parte que está dentro del paréntesis. ¿Qué significa invertir? Lo que está en el numerador pasa al denominador y viceversa. Lo que está en el denominador pasa al numerador. Y ahí en cambio ya automáticamente se desaparece el negativo y lo ponemos con positivo. Y con una potencia positiva nosotros sí podemos trabajar. Por eso es que en esta partecita de aquí, únicamente el primer término se lo baja y el segundo término que he hecho aquí para convertirlo a positivo, el exponente, he invertido. Si se dan cuenta, acá estaba 2 tercios y acá quedan 3 medios. Esa es la inversión. Entonces, el producto de dos potencias de igual exponente es igual al producto de sus bases elevado a dicho exponente. ¿Qué nos dice aquí? El producto de dos potencias de igual exponente. Aquí tenemos el producto de dos potencias, ¿no es cierto? Porque es una multiplicación. Tienen igual exponente. Entonces, ¿a qué va a ser igual? Al producto de sus bases. ¿Qué significa el producto de sus bases? A la multiplicación. Numerador con numerador y denominador con denominador. Entonces, 2 por 3 me da 6 y 3 por 2 me da 6. Y se conserva el exponente, que es 2. ¿Qué tengo aquí? 6 dividido para 6 me da a 1, ¿no es cierto? Entonces yo simplifico acá y me queda 1 elevado al cuadrado. Si ejecuto esta operación, 1 elevado al cuadrado me da de igual manera a 1.
Y una última propiedad nos dice que una potencia elevada a otra potencia es igual a otra potencia, que uno tiene la misma base y es el exponente es el producto de los exponentes. Por ejemplo, aquí yo tengo una base, ¿no es cierto? Que está elevada ya a una potencia. Pero en la parte externa de esta potencia tengo otro subíndice. Entonces aquí lo que tengo que hacer es conservar mi base y multiplicar los exponentes. Aquí me queda 2 y multiplico. 3 por 2 me da 6. 2 elevado a la sexta. Si resuelvo eso, ¿qué significa 2 elevado a la sexta? Que el 2 se va a multiplicar 6 veces. Entonces ahí podemos decir 2 por 2, 4 por 2, 8 por 2, 16, 16 por 2, 32 y 32 por 2, 64. Acá tenemos más ejercicios con exponente negativo. Entonces, en el primero tenemos 3 elevado a la menos 5. Como les dije, podemos invertir el valor numérico de la base para volverlo positivo. Entonces, si yo tengo 3 elevado a la menos 5, lo que hago es invertir. Siempre que yo tengo un número entero, siempre como propiedad matemática se sobreentiende que debajo de ese número, pero nunca se lo escribe, que debajo de ese número se encuentra la unidad. Entonces, cuando para efectos de yo aplicarlo a una propiedad matemática, lo que debo hacer es, pues para invertirlo, yo como sé que debajo de ese número está la unidad, pues lo tomo en cuenta y ya me sirve para colocar la unidad, en este caso en el numerador. Entonces, por eso en este ejercicio, 3 elevado a la menos 5, coloco 1, porque necesito invertir para que ese 5 ya no sea negativo, sino positivo. Entonces, en el numerador me queda 1 y en el denominador me queda 3 y ahora sí ya elevado a la 5. Si yo resuelvo esta potencia, me da 1 elevado a la 243. Lo mismo pasa con este ejercicio fraccionario. Como tengo menos 3, pero ahora sí tengo numerador y denominador, entonces ya puedo realizar la conversión directa. ¿Qué hago? Invierto el numerador donde va el numerador y donde va el numerador va el denominador, perdón, y viceversa. Entonces, si yo tengo 5 medios elevado a la menos 3, esto va a ser igual a ¿qué? Ahora a 2 quintos elevado, pero ahora hacia la 3 positivo. ¿Qué significa este 3? Que mi base se va a multiplicar 3 veces. 2 quintos por 2 quintos por 2 quintos. Entonces aquí me va a quedar 2 elevado al cubo sobre 5 elevado al cubo. Si yo realizo este ejercicio de potencia, me queda 2 por 2, 4 y 4 por 2, 8, ¿no es cierto? En el numerador. Y en el denominador me queda 5 por 5, 25 y 25 por 5, 125. Bien, ahorita les voy a dejar de compartir esta partecita para ingresar a la plataforma, donde ustedes tienen que desarrollar las tareas que corresponden a mi materia. Bien, si estamos aquí, entonces nos vamos a ir al curso. Nos vamos a primero de bachillerato. Si ustedes van a la materia de matemáticas, les llega hasta esta estructura. Entonces, primerito, la unidad número 1 está habilitada desde el 7 de febrero. Aquí hay que hacer una pequeña corrección, no es hasta el 10 de marzo, es hasta el 6 de marzo, ¿ya? Del 7 de febrero al 6 de marzo ustedes tienen para desarrollar las actividades. ¿En qué consiste? En un foro, en un test H5P que se genera, en este test se genera automáticamente la calificación. En el foro no. Vamos a ingresar al foro para socializar la pregunta, los que ya lo revisaron mucho mejor. Entonces aquí se nos abre un pequeño cuadro de diálogo.
vamos a darle clic sobre, perdón, debajo de donde dice debate, sobre donde dice foro, unidad 1. Ya, entonces aquí tenemos ya lo que es el foro, que nos dice cuáles son las propiedades de los números naturales, reales y radicales. Esto pueden basarse ustedes en la clase, pueden basarse en el módulo que acabamos, bueno, el módulo ya les indico dónde pueden visualizarlo, también pueden guiarse en el internet, no hay ningún problema. Del foro no van a tener ustedes las calificaciones automáticas. Para el foro nosotros sí necesitamos leer y poner la calificación. Entonces, si por ejemplo ustedes realizan en esta semana, el lunes ya está actualizado en la aplicación de en la aplicación de Galed Student, que ya deben tener ustedes también descargado para que ahí den el seguimiento de sus calificaciones, cómo van en notas y todo lo que ustedes vayan desarrollando. Entonces aquí le dan clic únicamente donde dice responder, colocan la respuesta y le dan en enviar al foro. Si le dan en enviar al foro, con una vez basta, porque hay estudiantes que yo he tenido algunos hasta 10 veces que me envían el foro. ¿Perdón? Disculpe la pregunta, ¿hasta qué hora vamos a recibir clases? Hasta las 8:05. Ya esta es la última parte. Solo Muy bien, les licenciada. indico cómo desarrollar la actividad y ya concluimos. Listo, esto con respecto al foro, ¿ya? Ya, ahora también nos vamos a la tarea unidad 1. Entonces, aquí ustedes tienen que ubicar de acuerdo a lo que nosotros fuimos viendo en la clase. Prácticamente esto es de las clases. Para resolver operaciones con potencias, ¿cuál era el primer paso que teníamos que desarrollar? Teníamos que empezar con los paréntesis, ¿no es cierto? Después teníamos que seguir con las potencias. Seguido de esto, las multiplicaciones y las divisiones. Luego las sumas y las restas. Y finalmente les queda el resultado. Ahora sí, lo que tienen que hacer es darle clic en comprobar. Y bien, como se dan cuenta, ya se generan las notas automáticamente. Aquí quiere decir 5 preguntas respondidas correctamente de 5, pero al momento de que ya se genera la calificación es sobre 10. Ya, también tenemos un nuevo foro. Ya en este momento yo voy a borrarlo. También tenemos las preguntas de la clase en vivo, que eso no nos toma mucho tiempo resolver, porque únicamente son 2 preguntitas. No se le escucha, Listen. Perdón, ahorita sí me silencié. Ya, acá tenemos las preguntas de la clase en vivo número 1. Acá, si ustedes pueden ver, aparece clase en vivo 1 grabación. No he mostrado a los estudiantes porque aún no genero el link para que ustedes lo puedan tener. Vamos dando la clase y lo vamos subiendo. Entonces, vamos a ir a las preguntas de la clase en vivo. Vamos a ver una tarea de tiempo. Solo verlo. Sí, vamos a ver. Este tema es una tarea de la vida. Ha cambiado un poco el periodo anterior. Ahora van a presentar este cuadro lo encontramos en la página 5 del módulo, que ya les indiqué dónde está. Entonces, ustedes para estas preguntas van a tener 2 intentos.
Van a tener 2 intentos y bueno, al menos en mi materia se va a reconocer el intento que mayor nota tenga. Si en el primero sacaron 5 y en el segundo 10, pues se va a reconocer 10. ¿Qué nos dice en la primera pregunta? La potencia negativa de una fracción es igual a la potencia positiva de la fracción. Esto lo vimos en una de las propiedades. ¿Cuál será? Tenemos el literal A, B o C. Literal B. Ya. ¿Verdad? Es el La literal. C, la C. No, no es el adivino, estaba dentro de las propiedades que yo le di. Pero bueno, una de las propiedades nos dice que la potencia negativa de una fracción es igual a la potencia positiva de la fracción inversa, por lo tanto es la A. La segunda nos dice una potencia elevada a otra potencia es igual a la base elevada al producto de sus exponentes. Esta fue la última propiedad que vimos, la última. Entonces, esto es verdadero. Verdadero. Sí. Exacto. Entonces le van a dar clic en terminar intento. Como se dan cuenta, únicamente son 2 preguntas. Y este tipo de actividades sí se genera de manera automática la calificación. Ustedes pueden ir viendo el avance a medida que vayan ya desarrollando cada ítem. Está un poquito lento el internet, le dan clic en enviar todo y terminar. ¿Cuándo finalizan? Cuando ustedes ya ven la nota. No solo basta con responder, sino tienen que seguir hasta que ya les aparezca la nota. Le dan clic únicamente enviar todo y terminar, ¿Bien? Entonces ahí ustedes ya saben que tienen la nota y ya tienen completada esta tarea. Listo, mis estimados estudiantes, ustedes tienen para trabajar en la unidad 1, como les dije desde ayer que se arrancó Bueno, el periodo hasta el 6 de marzo. Buenas noches. Tal vez tienen alguna pregunta al respecto. Walson. Sí, que sinceramente, mucha bulla por acá en mi barrio, casi no entendí nada de lo que estaba diciendo y no pude prestar muy bien atención a la clase, pero ahí yo me voy a detener un poquito en mi plataforma. Además, recuerden que pueden acceder a la clase en cualquier momento durante toda la unidad. Es más, durante todo el periodo la clase está habilitada para que ustedes la puedan volver a ver. Si de pronto ahorita hubo algún tipo de interferencia, si no se escuchó, pues la clase queda grabada y ya van a escucharlo de una mejor manera. Estas son todas las actividades que ustedes tienen que desarrollar en mi materia. Tienen que desarrollar el foro, la tarea H5P, que también se le genera automáticamente las notas. Las preguntas de la clase en vivo, que ya lo desarrollamos, tienen que hacerlo ustedes desde sus usuarios, desde su plataforma. La tarea, que también ya la desarrollamos ahorita, el test H5P número 2 y las preguntas de la clase en vivo que se van a socializar pues cuando tengamos la clase el próximo periodo. Aquí tenemos la actividad de refuerzo, pero eso es solo para los estudiantes, solo y únicamente para los estudiantes que no alcancen a llegar a la nota de 7, que es la mínima para aprobar. Esta calificación no le permite a ustedes por ningún motivo, por ejemplo, si tienen 7,91, subir a 8. Lo máximo que se puede obtener con esa nota es 7. Por eso es únicamente para los estudiantes que tienen de 6,99 hacia abajo. Listo, mis estimados estudiantes, creo que esto es todo por hoy. Para mí ha sido un gusto compartir con ustedes. Espero que en la próxima clase también se conecten así bastantes. No sé si tienen alguna duda para finalizar. No, Lice, estuvo muy interesante la bueno, clase. Lice. Gracias. Muchas gracias. tan Dígame. fácil. Hola, ¿alguien me quería preguntar algo? A ver, si no es así, entonces, por favor, enciendan sus camaritas para hacer una captura, ¿ya? En el mejor momento de la clase. Muy bien. Faltan los estudiantes, Mercedes, Stephanie.
Cristian. Dicen yo. Como salgo ahí, Listen, en la cámara. Y a ver, vamos a contar 3 y ahora sí. Listo, mis estimados estudiantes. Muchas gracias. Muchas gracias. Para mí ha sido un gusto compartir con ustedes. Nos vemos en la próxima clase. Cualquier duda, soporte que necesiten, ya les ha de pasar la compañera el número de todos los docentes. ¿Ya? Que tengan una excelente semana. Conmigo es hasta la próxima. Hasta luego. Dicen que lo vaya bien. Chao, chao. Buenas noches.